Saludos chicos, hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según en el lugar en el que se encuentren nuestros queridos amigos y amigas conectaditos a esta hora en diferentes partes del mundo. Quien les habla Vida Plena, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y dándoles la bienvenida a nuestro Cofinet de la tarde, nuestro programa Charlando entre Amigos, haciendo un tercer intento para poder conectar con nuestro invitado de hoy. Así que bueno, vamos con toda la paciencia del caso, tratando de enlazar con todos los compañeros. Me dice José, hola, tanto tiempo, sí, hace unos cuantos segundos, ¿no? Pero bueno, estamos intentando a ver si es que está fallando aquí, pero pues no, estuve mirando y no, pues la red está como bien para otras veces, ¿no? Y estamos intentando pues esperar aquí a nuestro amigo, vamos dando espacio para que vayan ingresando los compañeritos de nuevo y pues nuestro querido amigo Jan a ver si nos da señales de humo, aunque sea señales de café, señales de algo. Ya que el tema es bonito, el tema es muy interesante y creo que pues aquí los compañeros de una u otra manera los ha tocado, de alguna manera se han topado por ahí con algunos amigos invasores, amigos y enemigos invasores. Hola, hola, Raulito. Sí, estamos tratando a ver si con este video ya refrescadito ya nuestro querido amigo se puede enlazar. Mi querido Jean Paul, si estás por ahí, porfa, da señales de que andas por ahí. Eso es lo típico cuando se transmite así con invitados que hasta en las mejores películas siempre hay interferencias y más en temas de los que tratamos aquí en el Coffee. Hola Chuy, gracias. Qué bueno que estés ahí acompañándonos. Y sí, la verdad es que aunque se diga con gracia y aunque se diga con risa, todo tiene su chispa de verdad. Y sí, de alguna manera cuando se tiende a hablar acerca de estos temas que tengan que ver con espíritus y estas cosas, pues suele haber mucha interferencia. Incluso el campo electromagnético, porque estos seres también manejan su parte pues etérica, su parte eléctrica y de alguna manera causan interferencia. Lo han hecho con emisoras de radio, lo han hecho con la televisión. Yo no sé si a ustedes les ha prendido o apagado el televisor. Yo no sé si de pronto alguno ha tenido un encuentro cercano de uno, dos, tres o cuarto tipo con alguna de estas entidades. La verdad es que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un encuentro o un acercamiento. Y pues lógicamente que desde la hipnoterapia encontramos infinidad de casos. Llegan con un malestar que aparentemente pues no es tan mayúsculo, pero al momento de develar toda la sesión, pues ahí nos venimos a encontrar con la caja de Pandora. Al momento de abrirla sale todo lo bueno, lo malo, lo feo, lo peligroso, lo chévere, todo junto. Ok, ya llegaste, Jan, pero no te veo. ¿Ontas? ¿Ontas que no te veo? José nos dice, yo con tipos no tengo encuentros. Sí, yo sé que con solo chicas. Veo que me escribes, pero no me apareces con la opción para agregarte. ¿Qué hacemos, mi querido amigo Jan? He estado tratando de exorcizar la red. Ahora sí veo que me enviaste la invitación. A ver, aprobar. Bueno, parece que ahora sí. El pueblo está clamando ya. Aquí Reinita dice que no te ve. Pero ya casi lo vamos a ver porque parece que ahora sí. Ahora sí. Ay, ahora sí. Aleluya. Al fin, al fin. Ah, ay, ¿Me sí. escuchas? Te escucho fuerte y claro. Perfecto. Desactivé todos los sistemas eléctricos de mi casa. Sí, Poco a es poco que como también. Dime. Poco a poco y apago la luz también.
Ah, bueno, pues si no quedas perdido en la oscuridad, no hay lío, también se vale. Dice, a Sí, ver, que antes de ¿qué que, dice? ¿sí? Ahora sí. Ok. Muy bien. Bueno, entonces como estábamos hablando, el tema de siempre de la parte espiritual, de si el alma y el espíritu son cosas separadas y todo. Bueno, desde mi punto de vista, para verlo rápido, en realidad sí, el espíritu es una parte que tiene mucho que ver con la parte energética del ser humano, así como los famosos chakras, el espíritu también es una parte energética que impulsa el cuerpo del ser humano. Con respecto a esto, yo me encontré con algunos casos que plasmé la vez pasada en el grupo. En estos casos veíamos dos casos en particular, tres con uno que se complementó en la investigación que estoy haciendo, en el que veíamos que las personas, cuando, por ejemplo, sufren mucho susto, cuando están muy asustadas, es un caso de terapia. En el caso del susto muy fuerte, descubrí que no estaba el espíritu dentro del cuerpo de la persona. Comenzamos a hacer un rastreo a través de la hipnosis y llegamos, tú sabes cómo es eso, ¿no? El método del espejo. Pones a la persona frente al espejo y la persona comienza a verse en el espejo y en eso que se está viendo frente al espejo le digo ubica la parte espiritual, tú tienes la capacidad de ver la parte espiritual dentro tuyo, es como una chispa, como un luz que alumbra desde adentro de tu cuerpo, ubícalo, no hay nada. Búscalo bien, nada. A ver, estás volviendo, tu cuerpo está transparente en mi cuerpo, pero no encuentro el espíritu por ningún lado. A ver, Ujú. dije de repente no sabe qué cosa es el espíritu. Bueno, vamos un rato, le digo, hasta el momento de tu nacimiento, trasládate hasta el momento en el que tú naces, eres un bebé recién nacido, y dime si ves esa luz adentro. Sí, está adentro, sí la veo. Ah, entonces sí sabe que es el espíritu. Dije, bueno, entonces acá hay algo que está mal. Entonces comencemos a avanzar, le digo, gradualmente. Vamos viendo, a ver, 10 años lo ves, sí está dentro del cuerpo. 12 años lo ves, sí está dentro del cuerpo. 15 años, y dije, qué raro, ya no lo ves. A ver. Retrocedamos un poquito. 14 años lo ves. No, ya no lo veo. 13 años lo ves, sí, sí lo veo. Entonces en los 14 años desaparece. Entre los 13 y los 15 desaparece el espíritu. Vamos viendo día por día hasta encontrar dónde es que desaparece el espíritu. Y ahí la chica recuerda que se mete a un cuarto donde la asustan unos primos de noche, y estaba caminando, era chiquita de noche, bueno, tenía 13 años, estaba caminando de noche en el cuarto, y salen unos primos detrás de ella y se le cuelgan en la espalda y la asustan. Entonces, cuando ella sale del cuarto, ella se ve sin el espíritu. Entonces, volvemos al cuarto, todo está oscuro, obviamente, simulativamente hacemos que vea luz, que es lo que pasa dentro del cuarto. Está habiendo interferencia, creo. Un poquito, pero te estamos escuchando. O por lo menos yo te escucho. Chicos, confirmen si están escuchando bien y si están viendo bien, porfa. A ver, dale. Bueno, entonces, en esta, cuando sale del cuarto, ella ya no tenía el espíritu. Entonces entramos dentro del cuarto para poder ver nítido qué es lo que había pasado. Y en el momento en el que agarran a la niña y la asustan por atrás, una luz sale de su cuerpo volando así a toda velocidad. O sea, como si fuese su propio cuerpo, se retira del cuerpo, pero su cuerpo se queda parado, paralizado, pero el espíritu sale corriendo como si el espíritu saliera y dejara su cuerpo, ¿me entiendes? O sea, como si se hubiera Ajá. desprendido del cuerpo. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que lo que había pasado era que el espíritu se desprendía del cuerpo, pero ahí empieza una pregunta a dar vuelta a mi cabeza, porque según lo que yo sé por la doctrina espírita, por el conocimiento del espíritu dentro del cuerpo, no hay forma de que el cuerpo se manifieste o viva sin el espíritu dentro. Ujú, ujú. Entonces empieza todo este tema de tratar de entender cómo es esto posible, ¿no? Y ahí empieza la investigación con este tema, ¿no? Porque no hay forma de que el cuerpo viva sin espíritu. Bueno, entonces buscando explicación, e indagando con otros pacientes, con ustedes mismos también, hicimos una especie de focus group en el que todos comentamos y hablamos al respecto. Hay un famoso hilo de plata del que se habla, ¿no? Del famoso hilo de plata que es lo que mantendría al cuerpo unido con el espíritu, que efectivamente nosotros en las noches cuando dormimos, muchas veces nuestro espíritu se desprende de nuestro cuerpo, sale de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está vivo, no está muerto. Ujú. Entonces ahí vendría a explicar lo que había experimentado esta chica. Su espíritu siempre estaba cerca de la chica, pero no estaba dentro de su cuerpo, pero estaba unido por este hilo de plata. Pero hay manifestaciones físicas del cuerpo que demuestran que el espíritu no estaba dentro, ¿sí? Ujú. Una de ellas era
insomnios, la chica dormía aproximadamente 3 a 2 horas diarias, o sea, no dormía casi nada, y había ido empeorando desde que perdió su espíritu hasta la edad que tenía ahora, que veintitantos, 30 y tantos años, no recuerdo ahorita la edad, pero en todo este tiempo había ido empeorando, 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 hasta que finalmente había el cordón de plata, y esto es lo que dice Raúl Pompeyo, el hilo no es el cordón de plata. Este, esta chica había ido empeorando poquito a poquito hasta perder completamente el sueño prácticamente, ¿no? Dormía algo de 2 horas diarias y estaba perdiendo conciencia, o sea, ya no retenía absolutamente nada, ¿no? Y como es lógico, en la parte Ujú, biológica comienzas a consumir de tus propios recursos, ¿no? Después de ello, bueno, a través de la hipnosis ayudamos a que el espíritu se reincorporara con su cuerpo, la chica empezaba a dormir muy bien, han habido cambios satisfactorios, lo está viendo Laura, ¿tú la conoces? Laura Holistic, ella está viendo ujú. la parte de esta niña, me comenta que ha mejorado un montón, ha recuperado el insomnio, ya no escucha voces ni nada como escuchaba antes, ha mejorado un montón también, físicamente ya está mejor, pero aún hay algunos pequeños detalles que vamos a tener que ahondar para ver, ¿no? Porque parece que también hay otras influencias ahí. Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero en la parte espiritual, tangiblemente, comenzó a generar una duda en mí de esto del tema espiritual. ¿Por qué? Porque me encontré en otros dos casos en el que habían metido a otros espíritus dentro del cuerpo con la creencia del susto. Y ahí lo explico de nuevo, ¿no? Porque esto es a tener en cuenta. Eso lo expliqué en la conversación que tuve ayer con Laura también. ¿Qué sucede? Que la gente cree, al menos aquí en Perú, que cuando uno sufre un susto muy fuerte, eh, a- tienen que pasarle el huevo o su espíritu se ha salido del cuerpo. ¿De acuerdo? Eso es lo que piensan. Bueno, el caso que te acabo de contar demostraría que eso es cierto, que a veces un susto muy fuerte hace que el espíritu se salga del cuerpo, ¿sí? Que hay que ver la manera de regresar. Ujú. Y técnicas para intentar regresarlo. Entonces, ¿qué es? Una señora le dice, una vecina le dice a la mamá de una de las chicas que había sufrido un susto muy fuerte. Le dice, señora, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Subir a la azotea, poner un pancito dentro de una chompita, pedirle a la luna, como haciendo una señal a la luna, que el espíritu de su hija regrese a su cuerpo. Usted baja y nuevamente lo pone la chompita a los pies de la cama de la niña, deja la puerta abierta para que venga su espíritu e ingrese a su cuerpo. Con esta técnica aparentemente se recuperaba el espíritu de la persona. Utilizan Ujú. esa técnica y a la hora que hacemos la hipnosis había otro espíritu que no era el de la chica ya dentro del cuerpo, ¿no? Y cuando le pregunto al espíritu qué Ah, cosas dentro, la chica, el espíritu me dice, bueno, me invitaron a pasar. ¿En qué momento te invitaron a pasar? Hace ya años, ¿no? Me invitaron a pasar dentro del cuerpo. Gracias a Dios era un espíritu bueno, no era un espíritu malo, ¿no? Y agradece que la hayan invitado a entrar dentro del cuerpo, ¿no? Pero que a veces pues hacía sufrir a la persona depresión, ansiedad, que eran los propios sentimientos y emociones que cargaba el espíritu, ¿no? Entonces ahí ujú, es una clara demostración que no siempre se sale el espíritu del cuerpo, que puede ser el susto, el famoso susto, que es una emoción o una impresión muy fuerte que ocupa un lugar en el cuerpo de la persona y que la mejor manera de sacarlo, pienso yo, es el huevo, ¿no? Porque el huevo es como un recipiente vacío o un contenedor que lo que va a hacer es chupar esa energía y la va a abstraer con una oración y cosas que hace mientras pasa en el huevo, ¿no? Le sustrae ese susto y se acabó el problema. Porque en esos casos, por ejemplo, no es que se había salido el espíritu. El espíritu estaba dentro del cuerpo, pero habían invitado a pasar otro espíritu más. Y eso también responde a una duda que tenía hace muchísimos años, que yo también respaldaba por historias sobre cultura, ¿no? Decía que un espíritu es el único habitante de un cuerpo, que no pueden haber más de un espíritu dentro de un cuerpo. Yo siempre veía eso, pero nada que ver. Sí puede haber más de un ujú. espíritu dentro de un cuerpo. Y para corroborarlo, pues está famoso eso de la Biblia que le dice Gion, ¿no? Que saca, Ah, cuando le preguntan, Legion. no somos uno, somos varios. Y Jesús los Ujú, saca y los a los cerdos, ¿no? Entonces sí es posible que habite dentro de un cuerpo o la posesión se manifieste como varios espíritus dentro de un cuerpo, ¿no? Entonces es posible también esto. Se entrecorta, dice. un poquito, sí. ¿Sí? Se Se está entrecorta un poco, entrecortando pero un poquitín. sí. Brendita, ¿cómo estás, hermana? Esa es mi hermanita, Luz de Luna. Ah, Sí. sí. Bueno, Pero, entonces, una preguntita ahí. Bueno, hay personas que dicen que el espíritu pues es algo inmenso, ¿no? Algo grande. ¿Cómo puede caber en un cuerpo?
Lo mismo que en el caso de estas entidades o visitantes que quieran atravesarse. ¿Cómo es eso? O sea, si se dijera que los espíritus pueden entrar al cuerpo, incluyendo el espíritu propio, ¿dónde lo ubicarías? O dentro de tus investigaciones, ¿qué te ha dicho los pacientes con respecto de eso? Ujú. Siempre que hago ver a las personas a través del espejo y buscar su espíritu, no siempre está en un mismo lugar. Puede estar en la cabeza, puede estar en el corazón, puede estar más abajo del corazón, puede estar hasta en Ujú, hasta en la rodilla, en un codo, en un hombro. En realidad, esa fuente de luz está en movimiento dentro del cuerpo, esa energía que vendríamos a llamar espíritu. La ventaja de este espíritu es que sí se puede elevar su vibración al máximo. O sea, e inclusive hacer que se expanda tanto dentro del cuerpo que brote a través de los poros y se genere como ujú, un aura alrededor del cuerpo, ¿no? Es la parte energética más poderosa. Ahora, dentro de la doctrina espírita se habla del famoso periespíritu, o sea, estamos hablando del espíritu como base, como núcleo, y hay una especie de membrana que vendría a ser el periespíritu. Este periespíritu es el que adoptaría la forma física del último contenedor. Es por eso que cuando vemos a nuestros desencarnados, a los seres que ya partieron, los vemos con su manifestación física, la última que ocuparon, ¿no? Muere nuestro ujú. abuelito cuando en el estado de trance y aparece nuestro abuelito delante nuestro, aparece con una forma transparente, como vemos, como nosotros imaginamos un espíritu, pero con alguna manifestación del abuelito que nos permite identificarlo, ¿cierto? Ujú, Entonces, este podría ser el famoso periespíritu, ¿de acuerdo? El que une al espíritu con el cual, o es la parte del espíritu o el que ocupa o que se forma como el espíritu. Pero la parte es el núcleo, la lucecita, se está moviendo por diferentes partes del cuerpo. La intención, a través del método TRIP, que es el que vamos a hablar en una próxima reunión, la intención del método TRIP es precisamente ayudar que esa fuerza, o sea, esa luz tiene un color, una intensidad y tiene un brillo. Y yo lo que he ujú. descubierto el tiempo que vengo trabajando es que ese brillo no está parejo en todo el cuerpo, sino ocupa solamente una parte. Pero a través de este método ayudamos a que esta vibración se eleve completamente y que el brillo sea uniforme desde la cabeza hasta los pies. Eso hace que la persona inconscientemente, al ver su brillo y reconocerse de forma espiritual, se empodere muchísimo, ¿eh? Eso ya lo vamos a conversar a través del método TRIP. Se empodera muchísimo. Y si, por ejemplo, la manifestación del miedo dentro del estado de trance, como en muchos casos he visto, por ejemplo, yo recuerdo un caso bastante connotación. Una chica que veía su miedo como si fuese una boa negra gigante, ¿ya? Ah, caray. Sí, y entraba a un espacio completamente oscuro y de la nada le aparecía una boa enorme que se le aventaba encima, ¿no? Entonces la chica, tú la veías aquí en el consultorio, zapateaba y quería salir corriendo, ¿no? Es más, abría los ojos, se despertaba, salía del trance. Yo tenía que volverla a meter al trance, que entre sin ningún temor y que enfrente su temor, ¿no? Entonces la Ujú. manera de enfrentarse fue hacer que su brillo comenzara a crecer mucho más, se expandiera mucho más, y cuando entrara a enfrentar, pues la culebra comenzó a convertirse en algo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que le fue fácil retirarlo. Se empoderó completamente, ¿no? Y se dio cuenta que ella podía llenar de luz completamente todo ese espacio. Requirió tiempo, paciencia, sí, porque muchas veces se me salió la chica, pero finalmente lo logró. Entonces ya obteniendo ese conocimiento a través de una de estas sesiones, comencé a utilizarlo con frecuencia. Y me di cuenta que esa parte espiritual realmente se puede empoderar, ¿no? Por eso es que en la próxima reunión que tengamos les voy a dar la profundidad de todas las manifestaciones y todas las, digamos, las formas de trabajar con ese método, porque es muy interesante, muy interesante. Bueno, volviendo a Ujú. nuestro tema que nos... Otra cosa que descubrí, aparte del tema espiritual, que me tocó con otro paciente y precisamente comencé a tomar atención, porque nosotros, si tú te das cuenta, a través de las terapias, prestamos mucha atención a la parte emocional, pero prestamos muy poca atención a la parte espiritual.
O sea, siempre le decimos a la Ujú, persona, ¿no? A ver, ¿dónde sientes ahora esa emoción? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? La siento en tal sitio. Ahora comienza a materializarla. ¿Qué color la ves? Tal forma, de tal color, tal peso, tal dimensión. Bueno, ahora la vamos a retirar y bueno, utilizamos muchas técnicas para retirar la emoción. Cada uno tiene su propio método. Aurelio la jala. Bueno, yo hago que la persona misma la meta dentro del recipiente. Yo me llevo el recipiente ya con lo que ella sacó. Se sacó de su propio cuerpo, metió el recipiente y del recipiente recién me lo llevo, ¿no? O le doy métodos para que saque su ujú. propio. Bueno, cada uno hace todo para sacar la emoción, pero muy pocas veces le decimos a la persona presta atención a tu parte espiritual justo en el momento en el que está sufriendo ese shock emocional. ¿No? Por ejemplo, estás siendo ultrajada o te estás ahogando, como en el caso de la paciente que te voy a contar ahorita. La chica esta se estaba ahogando, ¿sí? Era una niña, tenía 7 años Ujú. y su papá se había metido al río. Y estaba con su hermanito de 13 se mete también al río, pero ahí a la orillita nomás, y ella por tratar de alcanzar al papá, se mete también al río y el río la comienza a arrastrar. Entonces, como era un cuerpo más pequeño, no podía ejercer presión, pues, ¿no? Entonces la comenzó a arrastrar el río. El hermanito intenta agarrarla, pero demasiado tarde, ya no puede, y el río se la comienza a arrastrar. Ella intenta hacer su mejor intento por salvarse, pero llega un punto en el que ya se da cuenta que no hay piso, no hay nada, y el agua la cubre hasta arriba y se hunde varias veces, hasta que siente que su cuerpo, pues, se va, ¿no? Ya se hunde y se deja morir, ¿no? Y en el momento en el que Ujú. se deja morir, su papá y la levanta, la saca de la mano y la saca, la rescata, gracias a Dios la rescata, ¿no? Entonces, en ese momento, obviamente como todos nosotros, presté atención mucho a la parte emocional, al miedo que había sentido, a esa sensación de vacío, ¿no? Pero de curioso le dije, ¿no? A ver, préstale atención a tu espíritu, qué es lo que pasa con tu espíritu en ese preciso instante. Y ella me dice, dentro de mi cuerpo comienza a vibrar el espíritu a gran velocidad. Vibraba, dice que el espíritu se movía a una velocidad así indescriptible, como si comenzara a Ujú. punto de explotar. En eso, ¡toc!, se parte en dos y un pedazo sale por su boca. Ah, caray. Y ese pedazo por su boca se lo comienza a llevar el río. Y cuando estaba el otro pedazo a punto de salir, la agarra el papá y la rescata. ¿Me dejo entender? O sea, Interesante. ese espíritu se partió en dos. Se partió en dos, entonces dije, ¿qué? Y empezó otra duda en mi cabeza como para preguntarme, ¿es posible que el espíritu se pueda dividir? Que también la planteé en el grupo, y lo planteé a mi grupo espírita, y mi grupo espírita casi me excomulga, me dijo, eso es imposible, eso no es posible. Y nuestra amiga Natalia Kivaliova, que es una hipnoterapeuta bien conocida que es rusa también, una rusa que hace terapias, las hipnosis, Ujú, ella me dice, lo que pasa es que todos percibimos al espíritu como un ser humano, como un ser vivo, pero eso no es un ser vivo, me dice, ujú. es un ser... ¿Y qué pasa con la energía? La energía se puede dividir en la cantidad de partes. La energía no es una sola cosa, la energía se puede multiplicar, dividir. Bingo, ahí estaba la respuesta. Lo que había pasado es que esa energía vibra y se divide. ¿Me dejo Vea entender? qué interesante. Pues sí, es que qué más prueba, Interesantísimo. qué más prueba que nosotros mismos. Todos Mm, somos fractales de Dios o del universo. Bueno, lo que pasa es que tenemos de alguna manera, por lo menos en esta densidad en la que estamos, o la 3D que llaman, pues mm, percibimos y sentimos esa sensación de separación y de alguna manera la materia se densa, se densifica mucho. Entonces, pues era mm. muy probable que lo que no entiendo ahí, porque bueno, eso de que se divide sí ya lo había escuchado, pero no entiendo el por qué o para qué de eso, por qué se dividió así. Se divide. O sea, me imagino, según lo que estoy averiguando, porque necesito más pruebas todavía, según lo que estoy averiguando, me imagino que en ese momento es el espíritu tratando de mantenerse dentro del cuerpo y empezando a separarse, pero justo en el momento en el que se comienza a soltar, el momento en el que comienza a dividirse, su padre la rescata. Entonces, plum, una mitad se va y una mitad se queda. Entonces, con la opción de que la chica se reanime.
Y esta chica, bueno, ha estado mostrando señales de ataques de pánico, de ansiedad que ha sufrido desde esa época, consecuencia probablemente de la emoción tan fuerte que sintió, que ayudamos a sanar la emoción y todo. Y una cosa que ayudó también en la sesión fue llevarla hasta el momento antes de que se salga su espíritu, ¿no? Yo estaba que le narraba eso y me dice, ya lo agarré, ya lo agarré. ¿Lo agarraste? Sí, lo agarré antes de que se divida y lo acabo de traer nuevamente a mí. ¿Me Ah, entiendes? O sea, vea qué bueno. unió su espíritu a través de, obviamente, su imaginación ahí, ¿no? Pero lo unió nuevamente a su cuerpo, ¿no? Y yo le digo, ahora mírate en el espejo, ¿lo ves partido? Lo veo completito, me dice. Ah, fantástico. Entonces eso ayuda bastante porque empodera a la persona, ¿no? Entonces hay que tener en Ujú. cuenta todo esto. Es como una energía, pero una energía que puede dividirse. Ahora vamos a contestar ahí algunos comentarios de todos nuestros. Ajá, a ver, aquí nos dice Moni, hola los dos, qué guapos, gracias mi Moni Moni. Luz de Luna dice, Gracias. parecido a lo que sentí yo en uno de los accidentes de tránsito. Es cierto. A ver, Estrellita nos pone una carita feliz, una carita de corazones. Andrew nos dice, Millán, ¿y no preguntaste qué pasó con el otro pedazo del alma que se fue? No me, no me, Sí, en el caso de mi hermana, de Luz de Luna, sí, pues ella tuvo un accidente en el que sintió que, o sea, un impacto muy fuerte, ¿no? Porque, o sea, estaba, ¿cómo era el tema? Ella estaba, allá, estaba viniendo de Cusco, si no me equivoco, en un carro, o yendo a Cusco, no recuerdo muy bien, y en el camino apareció una señora y aparentemente la atropellaron. En ese momento que la atropellaron, o sea, o la golpearon con el borde del auto, ella sintió el impacto tan fuerte que se asustó, ¿no? Y sintió como si algo se le hubiese partido, como si el cuerpo se le hubiese partido, ¿no? Y entonces así, esa Qué fuerte. sensación es lo mismo que sintió la niña cuando se dividió, ¿no? Ahora, en el caso de la pregunta que hace Andrés, no, porque justo cuando yo estaba precisamente entré a esa parte para averiguar a dónde se fue, porque ella me dice se la está llevando el río, cuando entré a esa parte, la chica me dice, ya la recuperé y me la he vuelto a poner dentro mío. O sea, ella misma lo había puesto, entonces no me dio tiempo a averiguar qué pasó, ¿no? No me dio tiempo, pero sí, sí, yo entré con la curiosidad de saber qué pasó con esa otra parte, pero me ganó la chica y me Sí, dijo que ya lo había. aunque tú habías comentado que justo cuando iba a llegar esa otra parte al río o al sitio, pues el papá le ayudó Estaba o sea que Sí, no se fue para allá, tuvo que haber regresado a su lugar. sí, o sea que Sí. cuando comienza a dividirse en dos y se sale un pedazo, ella ve que el río se lo lleva y cuando estaba a punto de salir el otro pedazo, el papá la rescata y ese otro Ah, pedazo ya no ah, sale, se queda dentro de su cuerpo. Entonces cuando ella entonces la sí se le regresó a voló esa un escena, pedazo. claro, con la intención de ver qué es lo que pasaba con el otro pedazo que se había ido, ella se adelanta a la situación y me dice, la tengo, ya la puse dentro mío, no dejé que se me escapara. ¿Me dejo entender? O sea, ella Ah, se adelantó a los sí. hechos. Ya no me dejó que fue de dónde se fue el otro espíritu. Pero en el caso, por ejemplo, del primer espíritu que estábamos hablando de que se escapó del cuerpo de la niña cuando la asustaron, ella veía su Ujú, espíritu en un rinconcito. O sea, en ese cuarto, cuando ella salió, ya no tenía su espíritu, pero su espíritu estaba en un rinconcito. Y efectivamente no lo veía con forma física, ¿eh? Lo veía como una ujú. chispa de energía en un rincón, como si fuese una luz en un rincón. Vea qué Más o menos para tener una interesante. idea. ¿Cómo es? El espíritu es esta energía, ¿no? Una energía lumínica. Ajá. A ver, Sandrita Fernández pregunta, ¿y cómo hizo para agarrarlo? ¿La llevaste vos a que hiciera eso? Te pregunta Lo ella. hizo ella sola. No, lo hizo ella sola. Ella sola se adelantó, no me dejó hacer nada. Ella misma lo agarró y me dijo, ya lo metí dentro. Misma lo agarré con mis manos y lo metí dentro. Vea, qué interesante. Es como el mecanismo de defensa propio de la persona de autoprotección. Aquí dice, a Claro, ver, claro. Héctor, saludos hipnóticos, saludos amiguitos hipnóticos energéticos. Luz de Luna dice, como si salía algo. Graciela dice, Así muy está todavía con... interesante, Charlie. Pues mira que ya que hablas Sí, de eso del vibrar, algo de una vibración, mira que eso me pasó hace poquito. Debe, ya. literalmente uno siente como si se fuera para el otro lado. O sea, yo sentí esto. Yo no sé, eso de que uno se despierta de un sueño a otro sueño, algo así me pasó. Y sentí ese vibrar, pero fuerte acá. Yo sentía que de verdad algo como una licuadora ya, eso como re,
que incluso yo ahí en ese momento yo decía, ¿y esto qué es? Es la primera vez en mi vida que yo siento eso. Y fue muy extraño, fue algo Ya. muy extraño y me sacó de ese segundo sueño, pues. Dime, ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que no pasó que sé, te hizo sentir? es que fue muy extraño porque yo me veía en mi habitación, yo estaba consciente que estaba en mi habitación y también era consciente que era un sueño. Eso fue muy raro. Entonces, Ya. supuestamente había entrado algo que no recuerdo bien qué fue porque la verdad poco recuerdo detalles, pero sé que entró algo y algo me dijo, algo me habló, por la sensación que recuerdo no era buena, no era nada bueno, y empezó esa cuestión a moverse dentro de mí y fue lo que me sacó de ese sueño. Y volví y me desperté en el mismo lugar, en la cama, así, mirando mi habitación y todo, pero también era consciente que estaba en el sueño, solo que la entidad ya no estaba ahí. Mm, habría que hacer un hipnosis, eso sería interesante para averiguar qué es lo que pasó ahí. De Sí, repente sí, está sí, siendo porque me visitado. sacó de ese sueño y ¡tra! Me pasó para otro lado. Oye, sí, va a tocar hacer un estudio de eso. Es que a mí yo he tenido unos sueños, unas visiones súper extrañísimas y me han pasado unas cosas muy raras. Sí, sería bueno consultarlas. A ver, ¿qué nos dice En- José acá? Dai, estabas por salir al astral. José Luis dice, ah, sí, es normal esa sensación. Bueno, la verdad es que yo haya salido a viajes astrales de manera voluntaria como tal, no, no he hecho esa cuestión porque cuando intento hacerlo me duermo. Me profundizo y se me va el cassette, no recuerdo. Pero Se me va sí, el sí me caso. pasa mucho eso. Sí, se me borra todo y no recuerdo. Y entonces cuando empiezo a vivenciar sueños, eso es como en un sueño particular, llamémoslo sueño, pero no creo que era tanto como un sueño, donde en ese sueño yo era todo lo que había ahí. Y yo, de alguna manera, sabía que era todo lo que se movía ahí y podía entender, ver y saber lo que pensaba, sentía y todo en en esos personajes. Sabía que yo era el animal que corría ahí, la persona que corría ahí, la piedra que estaba ahí en el camino y yo era todo eso. Es el único sueño, visión o como se llame, que tuve esa sensación de estar en todo y en todos. O sea, fue una cosa impresionante. Ahí se le va a uno todos los miedos, ahí uno ya como que eso de dualidad, separación y todo eso desaparece porque se da cuenta que uno está en todo eso y que uno es todo eso. Fue la única visión o sueño que tuve así muy claro y entonces como que logré entender un poquitico de lo que nos tratan de decir Ujú. cuando todos dicen que todos somos uno. Claro. Sí, mira, yo también tuve una experiencia similar a la que tú acabas de narrar, pero en un sueño también. Yo andaba en ese tiempo en la búsqueda de mi maestro espiritual y todo eso, y tuve una experiencia así en la que entré en un espacio en el que todo era más nítido, todo era más, se sentía, se percibía, se veía todo más nítido, los olores eran más fuertes, la sensación de estar en un lugar como, y el cuerpo sentía una especie de éxtasis. Pero podía sentir absolutamente todo lo que estaba pasando alrededor, o sea, era consciente de todo como si yo fuese todo. Era bien Ujú. extraña esa sensación, muy bonita, muy linda. Y había un viejito ahí muy agradable, así, de barba, con su túnica blanca, que me estaba mirando, me enseñaba, me hacía pasar y me enseñaba pues unos jeroglíficos, unas cosas así, ¿no? Y ahí y Ah, no sé, qué como que me chévere. regresé, ¿no? Sí, ¿No te como que me acuerdas lo que regresé. viste los jeroglíficos? Ah. He querido Ah. volver a sido hasta el día de hoy. Sí, porque imagínate cuántos mensajes ahí encriptados ahí en ese, nomás en ese pedacito de sueño. Sí, sí. A ver, aquí Estrella Blas escribe, mi hermano, hubo un tiempo que él mismo se ha dormido y se ha visto salir. Ya luego así se fue a recorrer la casa. A ver, se fue a recorrer la casa y de miedo porque vio algo negro, él mismo se volvió a echar y se vio él mismo, pero dice, a ver, espérenme, pero dice,
fue como 3 veces él mismo que se volvía a su cuerpo. Aquí, a ver, aquí saluda a Liacid en Argelia, en África, saluditos. Estrellita dice, mi Sivincha. No sé si se lee así, Sivincha. Y José dice, sí, yo también la viví una vez a esa sensación de formar parte de todo. Estaba despierto completamente. Pues sí, Ujú. eso sí es una realidad. Lo que acaba de narrar Estrella Blas es el típico caso de un desdoblamiento y lo que se ha encontrado, eso negro que se ha encontrado que lo ha hecho volver, es muy probablemente un desencarnado que estaba por ahí por su casa o que está en su casa, ¿no? Ay, sí, esa es otra de las Y cosas. sí, Den- en dentro, la, den- Dime. sí, dentro de lo que es la hipnosis, nosotros nos encontramos constantemente con estos espíritus, ¿no? Desencarnados, que por ejemplo, yo dentro del método que hago, también llevo a la persona a revisar a su casa, le enseño a hacer un viaje astral, o sea, desde mi consultorio lo ayudo que vaya a buscar un familiar a su casa y cuando va a buscar un familiar, ya cuando está ahí, le digo, bueno, aprovechando que ya estás en tu casa, descríbeme cómo es tu casa, ¿no? Y le hago que me describa cómo es su casa, todo, ¿no? Le digo, ¿dónde está la caja fuerte? Sí, a ver, ¿cuál es la clave? No, mentira. Es un broma. Ah, yo sí Comienzo dije, dijo, esa parte la omite. No, le digo, a ver, ya que estás en tu casa, ya que estás en tu casa, revísame si ves algo paranormal fuera de lo común, ¿no? Entonces comienza a revisar su casa, le digo, si ves algo que no te cuadra, que no está bien, me avisas, ¿no? Entonces ya comienza a revisar, me dice, no, todo está perfecto, ah, muy bien. Pero si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Me he encontrado con, mira, acá veo una mancha negra, ya está. Yo cuando veo una mancha negra, yo ya sé que hay algo ahí que no está bien, ¿no? Entonces pregunto, y tú sabes que hay una cosa muy importante que vi el otro día. Los gatos, tú sabes que en la mitología egipcia, los gatos eran los guardianes de las puertas del infierno, ¿no? Uy. Resulta que vi el caso de un gato que dormía siempre en el mismo lugar, en la cama de uno de los hijos de la señora, ¿ya? Siempre estaba en un Ujú. rincón el gatito. Y cuando fuimos a ver, el gato estaba en ese rincón cuidando a un espíritu que se había metido de la calle para que no le hiciera nada a las personas. O sea, el gato evitaba que el espíritu se moviese. Ay, vea qué interesante. Lo tenía ahí acorralado, o sea, el gato sí lo veía al espíritu. Y el gato siempre estaba en ese lugar y su sola presencia tenía al espíritu ahí metido en una esquina que no se podía mover. Estaba todo encogido el espíritu ahí, que no se podía mover de ese lugar porque estaba el gato ahí. Interesantísimo, ¿ah? Sí, eso es lo que, y casualmente hace poco me encontré con un escrito que habla de eso, donde dice que los gatos, pues no sé qué tipo de poder ejerce o cómo es que hace ese campo de protección para que no toque a las personas. Y hay personas que dicen que, por ejemplo, no, es que esos gatos están re gordos, re chonchos, porque es que comen mucho y no sé qué. Y resulta que muchas veces es porque ellos tienden a engordar cuando hay muchas energías en la casa y ellos normalmente absorben todas las energías negativas y ellos la transmutan cuando duermen. Por eso es que duermen tanto en el día, porque ellos están liberando todo eso que han estado absorbiendo, que se mueve en la casa. Tranquilamente sería desierto así. Y los perritos, bueno, las mascotas en general, ¿no? Cuando las parejas, las familias pelean mucho, el perrito absorbe esa energía negativa y termina somatizando, ¿eh? Se les convierte en cáncer, en cualquier cosa a los pobres animalitos. Sí, qué pecadito, qué pecadito. Pero sí, es muy cierto. Incluso dicen que los gatitos no son terrestres. Los gatitos fueron un regalo de la raza taijetiana a los egipcios como protección y algunos dicen que incluso son espías extraterrestres. Interesante, es bien interesante. Yo como amo tanto estos animalitos, pues me he documentado un poco, porque pues yo digo, Ya, bueno, a ver qué amigos tengo yo ahí, no sea que ahí y sí me pues sí. cercioro. Ujú. Pero sí, cuanto más
Cuanto más se estrecha el lazo entre el humano y la mascota, se genera también esta protección, ¿no? Ellos te van a proteger, van a evitar que algo Ujú. te pase, te van a avisar y todo, ¿no? Lo que Sí. dice Luz de Luna es muy cierto. Esa broma que hice hace un rato no es posible porque la persona efectivamente toma conciencia inmediatamente y te dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás haciendo esta pregunta? ¿No? ¿Por qué me estás diciendo eso? Sí, pero la persona está consciente, no está dormida. Claro, imagínate. Ah, lo de la caja fuerte. Sí, No, claro, es que, bueno, yo no sé, pero yo desde lo personal de lo que he experimentado y todo, yo digo y pienso y aseguro de por sí, por lo menos desde mi experiencia de lo que ha pasado conmigo, hay palabras que reactivan a las personas y no las deja entrar en el trance. Entonces, obviamente que si tiene que ver algo con sus intereses, la persona se va a salir, va a decir, no, coma así un momentico, está metiéndose en un terreno que no le corresponde. Por eso es que claro. no es verídico eso de que la persona todo lo que le diga el hipnotizador lo va a hacer. Y lo que No. lo hacen, las personas que siguen esa orden, lo que hacen es porque de alguna manera están predispuestos a eso. Entonces no hay que quitar ese mito, pues, de las personas que de pronto Sí, piensan que la voluntad es vulnerada y que los van a poner a hacer cosas que ellos no quieren. no, no, Obviamente, pues. no, no, no. Lo que pasa es que eso lamentablemente pinta la hipnosis de show, de teatro, hace parecer que el hipnotista tiene un poder y que la persona está sometida a todo lo que hace lo que dice el hipnotizador. Pero hay que tener bastante en claro que el límite de la hipnosis es la moral y el principio de las personas, ¿no? Si dentro de su Ujú. moral y sus principios eh, tiene efecto la orden del hipnotista, como por ejemplo, ¿no? Pongamos, tú a una persona le puedes decir en pleno teatro, en pleno show, agarra esa pistola y dispara. La persona se va a despertar y te va a decir, oye, estás loco, ¿por qué me haces esa orden, no? Pero si dentro de su moral y Ujú. sus principios, valores, está el transgredir eso, va a agarrar la pistola y va a disparar. O sea, ponte, si es un sicario, el sicario va a ir, va a agarrar la pistola y va a disparar, porque ya él pasó ese límite. Entonces esa orden la va a aceptar como cualquier otra, ¿no es cierto? Igual a una mujer, no le puedes decir, oye, ¿sabes Exacto. qué? Quítate la ropa. Ella no se va a quitar la ropa porque no está, eso va en contra de sus principios. Pero si es una mujer que se Ujú. dedica a quitarse la ropa, a bailar, ¿cómo se llama?, a divertir a las personas así de esa manera, probablemente lo haga, ¿no? Está dentro de su moral y sus principios. Exacto, exacto. Eso era lo que comentaba yo ayer en la clase, porque es que hay mucha Ya. cosa y hay hipnotistas o aún hipnoterapeutas que, mejor dicho, dicen es que, o sea, de alguna manera llevan todo al extremo y eso no es sano, eso no es sano y eso lo que hace es asustar más a la persona, a meterle más terror y más pavor. Y volviendo a algo que tú comentabas, que ahorita que me acuerdo sí me llegó esa información de cuando hay impactos, sí, una parte de uno se extrae de alguna manera. En este caso, pues tú decías que el susto hace que, un susto, ¿verdad? Un susto fuerte hace que el espíritu se Ujú. salga. Y sí me había llegado hace poco Sí. una información donde dicen que cuando ocurren esos eventos, por decir accidentes de tránsito, estos temas de violencia y todo este tipo de cosas, esa parte de la persona, esa chispa, pues, es lo que hace que de alguna manera salga la persona y no viva de forma directa eso, aunque los ojos del que lo ve, del que esté percibiendo eso, vea que efectivamente sí le está pasando eso a la persona, pero el alma como tal de la persona antes de recibir el impacto se sale. Eso sí lo escuché y me lo Sí. hiciste acordar. Sí, yo he tenido dos casos en el que he visto eso, ¿no? En dos vidas anteriores. Había un joven que tenía un sueño recurrente. En este sueño recurrente caía de un espacio muy alto y antes de impactar se despertaba, ¿ya? Entonces, cuando fuimos a Mm. ver qué cosa era ese sueño recurrente, era el recuerdo de una vida anterior en el que él era muy pequeño y cae de los brazos de mamá al vacío desde un edificio muy alto, Ay. ¿sí? En Estados Unidos. Y comienza a caer, a caer, a caer, y cuando estaba por impactar, su espíritu se sale del cuerpo, antes de que sufre ese impacto, ¿no? Nunca sintió el Ujú. golpe, pero su espíritu, su cuerpo, o lo sacaron de su cuerpo y se elevó, ¿no?
inmediatamente, pero se quedó el registro de caer al vacío, de caer al vacío, y justo despertaba, y eso era lo mismo que le pasaba ahora, ¿no? En sus sueños él sentía que caía, y despertaba cuando iba a impactar. Nunca impactaba, pero en un sueño recurrente. Y ese es un buen indicio. Los sueños recurrentes Ujú, son generalmente el indicio de una vida anterior, ¿no? Cuando son bastante recurrentes. Después el otro caso era de un joven que por allá por el 500 estaba sufriendo de lepra y a los leprosos cuando ya estaban en sus últimos estados de vida los tiraban en unos pozos. Entonces a esta persona la estaban llevando en una carreta ya así casi moribundo y cuando lo empiezan a tirar al pozo aparecen unos seres de luz y lo agarran al muchacho, su espíritu, ujú. y sacan su espíritu antes de que él caiga al hueco, ¿no? Y se llevan su espíritu. O sea, ya prácticamente moribundo, lo cayó el cuerpo nada más, pero ya no tenía el alma dentro. La rescataron. ¿Sí? Interesante. Sí, interesante porque eso quiere decir que prácticamente el cuerpo queda, es como ver un maniquí. Sin alma sería Exacto. ya como un maniquí, como un muñeco. Entonces Como eso, un... cuando escuché esa información me pareció interesante, porque mucha gente Sí, tiene miedo a morir. sí, tiene miedo a morir, es verdad. Pero también hay que pensar en esto, que hay muchos otros componentes que podrían mantener al cuerpo todavía en estado vivo, sin el espíritu adentro, ¿no? Es Ujú, el ujú. típico caso de los vegetales, ¿no? Las personas que están en estado vegetal, su cuerpo está todavía respirando, está moviendo y todo, pero es muy probable que el espíritu ya no esté ahí adentro, no esté viviendo otra experiencia. En los pacientes comatosos, eso es verdad. ¿Cómo A ver, es? aquí Así es. dice, a ver, saluditos para Vanessa Acevedo, dice Estrellita, mi prima ha estado en busca de su maestro espiritual. Hace poco tuvo, no sé si sería un sueño, pero ella misma se vio dentro de la panza de su mamá como un feto y dice que ella misma sentía la luz. A ver, ¿qué se me hizo? A ver, ella sentía una luz sobre su cara que relucía, es más, se vio todo su cuerpo, pequeño, sus manos y hasta escuchaba la voz de fuera de las personas. Ella se escuchaba a sí misma lo que ella pensaba, pero dice que todo fue muy real, que todo fue tan real. ¿Qué tan real puede ser? Y es algo personal. Cada vez que yo sueño con algún ataúd, con un nicho vacío, a los días o a las semanas me entero que alguien falleció. Y siempre pasa, dadas las cosas, al ir, al ir al funeral, ya en real veo el mismo color del ataúd que soñé. Sueños premonitorios. Tienes sueños premonitorios y sí, los sueños, a ver, para tener clara esa idea, yo también alguna vez estuve averiguando al respecto. Nosotros en algunos procesos de nuestra existencia desarrollamos algunas cualidades o dones, podríamos llamar así, ¿no? Si hemos pasado en algún momento por vidente, por este medium, por chamán, por brujo, yo qué sé. En algunas de esas experiencias hemos desarrollado bien la técnica y eso se queda como registro en la conciencia del espíritu. Entonces, que a propósito, ese es también un punto a tener en cuenta. El espíritu se desprende con Ujú. la conciencia, lleva consigo la conciencia y el registro de cada una de las existencias que vive, ¿no? Entonces, en el momento de entrar en otro cuerpo, tu cuerpo presente, pongamos, tú traes la conciencia de esa habilidad o ese don que despertaste en una de tus vidas. Entonces, ahora se va a hacer manifiesto, no tan abiertamente como cuando la utilizabas, pero vas a tener algunas manifestaciones, ¿no? Como por ejemplo a través de los sueños, o de repente algunas visiones, o de repente la capacidad de sentir, yo no sé, hay diferentes manifestaciones que puedas traer de alguna de tus existencias, ¿no? Y en el caso de tu prima que ha estado buscando su maestro espiritual, dependiendo del grado de profundidad del trance en el que se encontrase, es muy probable que se haya visto a sí misma en su infancia. Ya cuando estás en ese plano astral, en realidad no hay tiempo, no hay espacio. Entonces puedes tú acceder hasta el vientre de tu mamá, ir más atrás, recordar tus vidas pasadas. El tema es que generalmente necesitamos guía, no solos es un poco difícil, pero si ella lo ha logrado haciéndolo así solita, debe estar bien consciente dentro de su sueño de haberse hecho consciente. Ujú. Era eso, así es.
Esa es la parte más compleja, por eso mucho entrenamiento de autohipnosis para poderse de Sí, verdad uno pegar esos viajecitos y poder empezar a indagar en lo más profundo de la conciencia, porque eso es muy interesante, hay muchas preguntas. A ver, pero acotando con respecto a eso que acabas de decir, también hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Porque yo les comenté hace poco, bueno, he tenido varios pacientes así, ¿sí? Que a través del estado de meditación profunda, como no están despiertos conscientemente ni espiritualmente, el ujú, cuerpo, dependiendo de su densidad y de y las emociones que tenga en sí, negativas, tiende a entrar al plano. ¿Me dejo entender? O sea, si tú estás en una vibración negativa, y entras a un estado de trance profundo, es muy probable que te vayas a esa densidad. O sea, vas a entrar a un umbral pesado u oscuro. Si tu densidad o tu vibración espiritual es mayor, es muy probable que entres pues, al lado de la vibración que corresponde. Por eso hay que tener mucho cuidado en el momento de la meditación. Si tú no has hecho antes una limpieza y tienes un despertar de conciencia, un despertar espiritual, ¿no? Si no lo tienes, mejor no intentes entrar a esos planos. buen punto, porque imagínate, por eso es que se entran tantos bichos y tantas cosas extrañas, Sí, claro. porque crea uno o no crea, lo que tú dices, las frecuencias llaman. Y pues eso que tú mismo dijiste, de una manera científica lo explican, que de acuerdo a la frecuencia con la que uno vibre, a sí mismo se va a topar otros planos de frecuencia, en los cuales, pues, si lógicamente que si uno vibra bajo, pues va a resultar manifestando tulpas, manifestando espíritus raros, manifestando seres malévolos, etcétera. Si la persona Claro, lógicamente está consciente y está vibrando en amor, pues lógicamente que ya va a entrar a un plano mucho, muy diferente, pues. Y claro. es muy interesante eso. Y yo te cuento ahí un caso, ¿no? Tuve el caso de una señorita que vino pues acá con un grado de depresión bastante fuerte. Ella Ujú, contaba que en el momento en el que su papá había fallecido, ella había visto a su papá, o sea, ella se había puesto a llorar al lado de la cama y se había quedado dormida al lado de la cama. Entonces en sueños ella ha visto cómo su papá se desprendía de su cuerpo y la tomaba de la mano y la llevaba hasta donde él estaba yendo. Entonces, cuando ella se ha despertado, ha visto a su papá elevado en medio de una luz dentro de este espacio, ¿sí? ujú. Entonces, cuando ella ha regresado de esa luz a su cuerpo, ¡fum! Ha regresado a su cuerpo, se sentía pues fantástica y dice que ha estado como un mes en un estado así de... Ni siquiera lloró a su papá, o sea, porque sabía dónde estaba y todo, pero está en una especie de estado, eh, ¿cómo llamamos? ¿Cómo podríamos llamarlo? De excitación mental fantástico, ¿sí? Donde todo le parecía Ujú. excelente, todo estaba feliz, una tranquilidad Qué rico. absoluta. Ya a las demás personas comenzaron a preocuparle, pues no, qué raro que siempre andes así, oye, acaba de morir tu papá y estás en un estado así, pero fantástico. Entonces una amiga que era yoga le dice, oye, pero ¿sabes qué? Yo pienso que te has quedado ahí en ese plano de allá arriba, mejor te bajo, vamos a hacer una hipnosis, una meditación. Y comenzó a guiarle una meditación, pero dice que en un momento la deja sola ya en su meditación y se va. Y cuando la chica vuelve a su cuerpo, regresa con esta depresión, comenzó a llorar a su papá, o sea, volvió Ay, no. con todo el peso. Entonces comenzamos a averiguar, 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 ayudarla a que se limpie todo y a través del estado de trance le pregunto, pues no, a ver, vamos al momento en el que estabas haciendo la meditación de yoga. Quiero entrar exactamente a lo que estabas viendo, justo en el momento en que estabas experimentando esto. Y en ese momento que está experimentando eso, ella dice que se abre un túnel. Ya todo se pone negro alrededor de ella y se abre un túnel. Y al fondo del túnel veía a su papá. Pero como ella se iba metiendo al túnel y veía a su papá se puso rojo, incandescente. Así, todo rojo, rojo, como si fuera de fuego, como si fuera la antorcha humana, dice. Y la agarró de la mano y la comenzó a jalar hacia adentro. Ya no era su papá, sino era una cosa roja que la jalaba hacia adentro. ¡Ah! Y ella ha hecho toda la fuerza posible para escaparse y cuando se ha escapado y ha vuelto, se ha venido con toda esa impresión adentro y ha comenzado a sufrir todo lo que sufría. ¿Qué cosa había pasado? Wow. Que en realidad, o sea, su papá trató de evitarle toda la tristeza y la llevó a este plano, ¿sí? Que también fue un error porque ella debió dejar que hiciera su penitencia. Ahí está tu gatito. Aquí ya viene de curioso.
Pero Curioso. wow, impresionante, o sea, se fue a los dos extremos entonces. Los extremos, claro, y a la luz y de ahí a la oscuridad, y de la oscuridad se trajo todo este pesado encima, ¿no? Ese es un caso. Ay, El no. otro caso fue una persona que practicaba meditación constantemente, y esta persona comenzó a oír voces, y de ahí sentía que le hacían presiones en el cuerpo, no lo dejaban dormir las noches, y sus dedos del pie comenzaron a tuirse, así se encogían sus dedos del pie, ¿de Ay, acuerdo? ay, Se ay. encogían sus dedos del pie. Entonces, cuando yo comienzo a hacer el hipnosis, el Señor no llegaba a ningún punto hasta que llega al punto de los trances. Yo también le digo, presta atención a ver las meditaciones que tú haces. Quiero saber a dónde te vas. No sé, yo siempre me desconecto. Cuando empiezo la meditación, me quedo dormido. Y esta era una persona que tenía muchos problemas familiares, por eso hablo de la vibración, ya lo cuento por experiencia. Esta persona tenía una Ujú. vibración bastante baja, pero aún así él persistía en sus meditaciones porque sentía que de esa manera se iba a liberar de sus problemas. Y todo lo contrario, el Señor cuando entraba en esto se metía a ese plano astral oscuro y se cargaba Ah, se había traído un burlón y dos espíritus. Y este espíritu burlón, de verdad que fue bien difícil sacarlo. Y en sus pies tenía estas famosas larvas astrales, que por primera vez en mi vida escuchaba qué cosa era una larva astral, nunca había escuchado de ella. Y las tenía en sus pies ujú. ahí que le daban. ¿Te das cuenta cómo Ah, funciona? caray. Hay que Si tener mucho ven, cuidado chicos, más tengan adelante. cuidado hasta para meditar. Dios mío. Uy, no, Primero el pero mira que examen. no, pues claro, yo me hubiera quedado en la primera experiencia, ¿para qué me ponía a revolcar en la segunda? No, 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 no. Sí, no, si estaba yo extasiada y feliz, ¿para qué me iba a poner a buscar en donde no tenía que buscar? No, 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 no. Se dejó llevar por la amiga, pues la amiga la terminó matando ahí con ese comentario, con eso que le dijo, ¿no? Entonces, bueno, la intención de la amiga era No, pues ayudarla, pero realmente pues, la perjudicó, pienso un poquito. Pero igual acá se solucionó el tema, ¿no? Ahora ella está feliz, ah, bueno. es una de mis pacientes que más pacientes me recomienda, ella me ha recomendado medio Lima, creo. Ah, tan Entonces, pues muy bonita. contenta. Sí, pues Y eso sí. es lo importante, tener esa parte buena. A ver, ¿qué nos dice Luz de Luna? Dice, sí es posible, porque yo inmediatamente sentía que algo salía de mí en el accidente, me envolvía en una energía diferente, algo que te abstrae de la realidad. Es muy posible que a eso que llaman shock sea esa sensación de vacío. Sí, 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 totalmente de acuerdo, porque es que cuando uno ve un accidente de tránsito que son tan aparatosos, pues lo primero que uno por lo menos yo de la impresión, cara y esta pobre alma ya nos dejó, ya se fue. Y es que en realidad, pues claro, eso es Mm, lo que uno ve como tercera persona, pero la persona como tal, la del mm. accidente propiamente, eso es otra cosa, Y sí. otro Y tema. sí, claro, el accidente es otra cosa. Es impactante, o sea, no hay nada que pueda compararse con eso, ¿no? Y ese es muy cierto esto que las personas ven su vida como pasar en segundos, ¿no? ¡Frum! Que pasa a toda velocidad, Mm, toda su existencia, ven fragmentos de su existencia, cosas que dejaron inconclusas a la familia, ve todo en segundos nada más, ¿no? Y como esa fracción de segundos en este espacio en el que tú es como si te desprendieras de tu cuerpo y tienes acceso pues a toda la información, no hay tiempo ni espacio, ¡brum! Acceso a toda tu información. Y hay un pequeño ujú. instinto de supervivencia en tu cuerpo, ¿no? O deja partir el alma o la trae nuevamente a su cuerpo, en ese instante, ¿no? ¿Ah? Es Sí, terrible y eso, mira que ahí creo que es, juega claro, y es que ahí lo peor de todo, ingrediente de todo lo que hemos hablado realmente es el miedo. El miedo es lo que atrapa a una persona y la envuelve y lo llena de cuantos entidades se ocurran, pues. Pero bueno, y es que pues, en este caso, mi querido amigo Jan, ya para ir cerrando nuestro tema de hoy, que sé que faltó mucho porque tú tienes cualquier cantidad de casos, pero ya para ir cerrando, cuéntanos cómo haces tú o cómo manejas eso para que las personas se empoderen y asimismo ellas mismas se liberen de esos espíritus o de esas entidades. Primero, ¿cómo las reconoce para saber si es un desencarnado, un extraterrestre o un interdimensional?
Y ya después de hacer ese reconocimiento de qué ser está ahí, ¿cómo haces para que ellos se liberen de esto? ¿Para dónde los mandan o qué? ¿A dónde se van ellos? Ujú. Mira, conscientemente, o sea, las personas que nos están escuchando, la mayoría son terapeutas, pero si de ahí van a haber personas que no son terapeutas también en el video probablemente. Conscientemente es un Ujú, poco difícil poder determinar qué tipo de entidad o energía está cerca tuyo, pero hay indicios que podrían, al menos manifestarte que efectivamente hay algo dentro de tu hogar, ¿no? Una, fruta. Siempre tengan fruta fresca en su casa. La fruta fresca, si te dura por lo menos una semana sin malograrse, estamos fantásticos. Pero si se comienza a malograr muy pronto, hay algo en tu casa. Otro método también es el vasito con sal. Haces un vasito de agua y le echas unas 2 o 3 cucharaditas de sal y lo pones debajo de tu cama en las noches. Si ese vaso ujú. se rebalsa completamente, también hay una energía pesadita por ahí, ¿sí? Si se rebalsa un poquito, que es lo normal, ¿sí? No hay problema, todo está dentro de lo normal. Entonces son las pequeñas cositas o tips para poder determinar si hay alguna entidad dentro de tu casa. Después de ello tienes que buscar, obviamente, un profesional, alguien que te saque eso de ahí adentro, ¿no? Un Mm, hipnotista, un reikista, un espiritista, yo qué sé, bueno, no sé si crees en chamanes, en brujo, bueno, lo que tú quieras, en quien confíes, pero que pueda al menos ayudarte a retirar esta entidad. En nuestro caso en particular, en el caso de los hipnotistas, o en mi caso en particular, nosotros utilizamos varios métodos para retirar un espíritu del cuerpo de las personas, ¿no? O al menos del entorno de las personas. Hay obviamente algunas entidades que son más pesadas, más difíciles de retirar cuando ya comenzamos a hablar de extraterrestres, o de entrenadores. Ahí sí es un poco más difícil, ¿sí? Sin embargo, es posible. ujú, La siguiente Cofinet que tengamos, vamos a hablar del método TRIP, que es un método que estoy desarrollando a través del cual no se te escapa nada. O sea, digamos que la persona cuando aprende a utilizar esta parte, no solo revisa su parte emocional y física, sino revisa su parte astral. El mismo ujú. espíritu. Entonces, de una sola vez, revisas absolutamente todo. Revisas la parte física, revisas la parte emocional, revisas la parte astral y el mismo espíritu se revisa frente al espejo. Entonces, ahí es un método bien interesante que estoy desarrollando, pero ese método permite identificar todo. Entonces, cuando el espíritu cuando la persona toma la decisión de empoderar completamente el espíritu, por eso necesito que el espíritu trabaje desde el principio conmigo toda la sesión, porque él mismo va a ir viendo dónde Ujú. están los problemas, realmente sanarlos, se va a ir empoderando, 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 y cuando toma poder, le dejo siempre la cerecita del pastel, se la dejo para el final. Ya detectó el espíritu, lo dejo ahí el espíritu. Vamos a trabajar primero. Las emociones, todo, 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 todo. Cuando ya se empoderó bien, le digo, ahora sí, vamos a agarrar a este señor que está acá al frente, que lo veías inmenso, que te iba a hacer tanto daño, y dime, ¿cómo lo ves? Chiquitito, listo. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué quieres hacer con él? ¿Desintegrarlo, matarlo, liberarlo, mandarlo a otro lado? Me va a decir de todo, ¿no? Yo siempre opto por, como siento que es una energía también creada, entonces a mí no me gusta destruir energías, ¿no? Entonces lo que hago es abrir portales y sacarlos del entorno, ¿no? Y hago que la persona se Ujú. brinde. Hay un respecto que vamos a hablar después en la próxima reunión que tengamos. ¿Te parece? Ya nos dejó picados. Ya nos dejó picados con la técnica, qué malo eres. Qué mala, no, nada que ver, no. Pero es que es una técnica que requiere Imagínate. bastante explicación. Requiere de explicación. Si la hacemos así a la ligera, pues no le vamos a agarrar. Tenemos que meterle un poquito de interés ahí al método para poder descifrarlo completamente. Ah, ¿Vale? claro, pero estás como en las películas de suspenso, esta historia continuará. Imagínate eso. Buena, qué bueno. Sí, Ay, no, pero pero es está que en realidad, súper, súper genial. Dime. y que es de verdad es que en ese método vamos a descubrir muchas formas de sacar, pero una recomendación que les doy a las personas que sufren de parálisis del sueño, que es una de las manifestaciones más fuertes y dolorosas
cuando aparece una entidad y trata de posicionar un cuerpo, de poseer un cuerpo, o inclusive entidades extraterrestres que tratan de hacer algo con las personas. Algo ujú, a lo que le temen tanto espíritus como entidades estas intraterrenas o extraterrenas, es a Jesús, de verdad, mm. a Jesús de Nazaret. Tú mencionas a Jesús de Nazaret a través de ese estado, todo lo que está ahí al lado tuyo desaparece, se desintegra, vuela, sale corriendo, porque es la representación máxima de los espíritus, de la parte espiritual. Entonces, un consejo que le doy a cualquiera de ustedes es eso, simplemente mencionarlo, tomar en cuenta a Jesús o mencionarlo verbalmente y desaparece cualquier cosa de este tipo de, de ¿no? Es muy bueno. Pero eso no quiere decir que te lo va a sacar por completo. A propósito de esto, justo el otro día en una reunión que tuvimos con el grupo de terapeutas, hablé de una manifestación en Chiclayo que se dio a través de una señora. En esta manifestación apareció una luz muy brillante que cuando la señora le preguntó quién era, dijo que era Jesús esa luz, ¿no? Eso a mí, como siempre, tú Ujú. sabes, me gusta sacarme las dudas, yo no me convenzo así nomás, ¿no? Ya tú sabes por qué, porque nos han tocado de que un ser se hace pasar por luz y al final termina siendo un oscurito, ¿no? Que sube su vibración un poquito Ajá. para que se sienta como si fuese una luz y al final no es una luz. Por eso también a mis amigos terapeutas, cuando te dice que ve un cremita brillante, mientras no sea blanco brillante, no le creas, cerciórate. Entonces, ve un cremita brillante, ¿es blanco o es crema? No, un cremita brillante. Bueno, si te dice, no es medio amarillito, así brillante. No, 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 no. O es blanco, acá no hay medias tintas. Si no es blanco, que se manifieste. Entonces, esta luz aparece y decía llamarse Jesús. Entonces yo iba a hacerle la pregunta, pues, ¿no? Entonces dije, acá lo agarro a este. A ver, ¿tú me conoces? Le pregunto. Y me dice, sí, claro que te conozco, es la segunda vez que te veo. Oh, me dejó calladito, porque es la segunda vez que me lo encuentro. Nadie más sabía eso que él, ¿no? Entonces ahí cuando yo le pregunté, Oh, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para contactarte? O sea, nosotros como humanos, ¿cómo hacemos para contactarte? Me llaman nomás. O sea, pero hay que hacer alguna ceremonia, hay que rezar, hay que orar, hay que hacer algo. No, 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 nada. O sea, ustedes me llaman, ustedes pronuncian mi nombre y yo bajo. Ustedes basta con que pronuncien mi nombre y crean en mí firmemente, yo bajo. Yo los asisto, no hay ningún problema. Eso es todo lo que necesitan, no hay nada más. No hay que ceremonias, que cruces, que nada. No hay nada con que tú me tengas que llamar. Con tu intención, tu ujú. corazón ferviente, corazón creyente en mí. Y eso es todo. Y yo bajo y te asesoro y te ayudo con lo que tú quieras. Me pareció Ver, fantástica. Más sencilla y más sencilla, o sea, no hay ninguna complicación, es lo más sencillo del mundo. Él está ahí, atento. vea qué Me pareció bonito. fantástico. Yo Entonces, por sí eso he digo, probado lo de lo que tú dices de cuando le da la parálisis del sueño, que a veces ni siquiera se puede hablar, nomás con el pensamiento, lo mencionas en el pensamiento y sí, efectivamente se rompe como ese momento, se desvanece, se desaparece. se desaparece automáticamente. Le tienen mucho Ujú. temor. Cuando tú hablas de Jesucristo, desaparece absolutamente todo. De verdad. Y yo, tú sabes, yo soy más espiritualista que cristiano, que católico, que religioso. Yo soy muy espiritual más que religioso. Pero reconozco definitivamente el poder de Dios y el poder de Jesús. Lo reconozco así, a ojos cerrados. Hasta de la Virgen María, reconozco también esa fuerza. O sea, sé que son manifestaciones energéticas muy poderosas. ¿Por qué? Porque somos millones de seres creyendo en cada uno de ellos. Por eso son tan poderosas, ¿no? Y no hay nada contra ellos, porque ellos se empoderan precisamente por ese poder que nosotros también aportamos, porque ellos ya como tales existen, pero aportamos más energía a nosotros cada vez que en ellos creemos, pero de manera fiel, no, no de manera, yo digo, ay, sí, creo en Dios, pero por ahí estoy haciendo plomilla y media, ¿no? No, ese es otro tipo de creencias, una Ajá. creencia más sincera. Entonces, Sí, la sinceridad y la recomendación, coherencia. simplemente eso, ¿no? Llamarlo cada vez que estés en estas situaciones. Ya después si buscas un profesional, porque definitivamente tienes que ver, las cosas no suceden de casualidad, suceden por causalidad. Y si aparecen estos seres en tu casa, en tu entorno, no es porque quieran hacerte daño, sino porque necesitan ayuda. Entonces, parte siempre desde el sentimiento de amor en tu corazón, ¿no? Si tú, no, sí, porque lo contrario al amor es el temor. Si tú partes del Ujú, temor, ujú.
alimentas energía negativa y eso empiezas a entrar en un círculo vicioso. Lo que tú tienes que hacer es, con mucho amor, entender qué necesita este ser. Y para que tú puedas entender qué necesita este ser, tienes que buscar a alguien que te pueda guiar, ayudar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que voy a solicitar una sesión contigo y Reina a ver qué cosa sale de la caja de Pandora. Porque sí, Vamos a hacerlo, Juan. sí, sí, me dejaste pensando hoy con muchos tips que arrojaste por ahí y que de alguna manera, pues mira, son cosas que uno experimenta y que lejos de imaginarse que puede ser ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí sería bueno de verdad hacer una sesioncita así, Cuando sí, quieras, hermano, cuando quieras. cuando tengas disponibilidad y cuando Reinita pues tenga ese espacio también, que son dos personitas Perfecto. súper ocupadísimas, que la agenda, mejor dicho, se estalla. Entonces, sí, imagínate, hoy, ¿cuándo fue tu participación? Ya fue hace rato, ya. Pero mira, yo estoy organizando mi tiempo porque efectivamente yo me he dado cuenta que tengo que darme mis espacios también. Por ejemplo, yo estoy abarcando miércoles y jueves en estudiar, ¿sí? Estoy estudiando cursos, la doctrina espírita, estoy estudiando PNL también, sacando una certificación aquí en Perú. Ujú. Entonces, siempre trato de abarcarlos, de acomodar mi agenda y dejarme esos espacios libres. Pero es verdad, yo creo que voy a incluir un día más, aunque sea el martes, para este tipo de sesiones contigo, con Laura, porque al final me he dado cuenta que a través de estos live que hacemos, llegamos a muchas personas que realmente necesitan, ¿eh? Porque se comunican después y te piden, oye, ¿sabes qué? Necesito, mira, no soy yo el que tiene problema, pero tiene tal persona el problema. Entonces llegamos a quien tenemos que llegar. Eso me parece fantástico. Sí, esto es muy bueno, esto es muy bueno. Saluditos para Elizabeth y Vanesita dice, entonces meditación acompañada está bien. Sí, mira, justo lo que estaba escribiendo Luz de Luna, mi hermana, y Vanessa coinciden. La meditación, en realidad, traten de hacer una meditación a ver, esta es la forma más fantástica de meditar, ¿sí? Una vez que tú ya acostumbraste a quietar tu mente, porque la meditación es aquietar la mente, lo que tú Ujú. tienes que hacer es pensar, porque todo es con intención. En ese plano todo funciona con intención. Tu intención tiene que estar centralizada en que ese yo interior, o tu espíritu, o tu alma, o tu, como quieras llamarlo, tu yo interior, se expanda dentro de tu cuerpo. Esa tiene que ser tu mentalidad. No te pongas a buscar por allá, por acá, que me voy a ver a mi tío que está viviendo por el otro lado, a mi novia que vive a la esquina, o voy a hacer un viaje astral. Antes de pensar en nada de eso, enfóquense en expandir su espíritu. Una vez que expandan su Ujú. espíritu, va a elevar su vibración. Una vez que eleve la vibración, ahí sí puedes hacer los viajes que tú quieras. Pero elevar la vibración y expandir tu espíritu requiere de tiempo, no es de la noche a la mañana, requiere de bastante tiempo. Entonces enfóquense en eso nada más, en expandir su yo interior. Y el día que quieran hacer un viaje astral y esto, procuren tener un profesional cerca que pueda guiarlos, ayudarlos. No se manden hacia la loca nomás, no por curiosidad. Sí, sí, porque hay muchas personas que ven eso como un tour, un tour por el Sí, astral. Y es que así. el astral o el éter, Bien. el lugar, el éter, pues en realidad allí hay el alto y el bajo astral. Que cuando se menciona el astral no solamente se hace referencia al bajo astral, pero pues es allá donde muchos se van, es para allá donde muchos cogen y no, allá hay un alto astral incluso que esa es la apertura para ir a las 5D, como dicen por ahí, pero justamente en ese espacio, ahí es donde todo se hace ya, donde todo es ya y donde lo que se anhela o se quiere se hace ya, o sea, ya está. Aquí por la densidad, al materializarse se demora aún más, es mucho más lento el proceso de materialización de todo lo que se quiere, por eso es importante la elevación, lo que nos decía Jan, de la elevación de la frecuencia, la elevación del resonar pues de nuestra propia luz y pues antes de ir a buscar cualquier otro ser, pues empecemos por reencontrarnos, por redescubrirnos, por potenciarnos, por de verdad ver lo que somos capaces de hacer y el poder tan grande que tenemos como divinidad y como humanos.
porque muchos decimos Exacto. que, ay, no, como somos unos pobres, viles humanos, entonces cedámosle el poder a una deidad, cuando en realidad el poder está ahí. Así ¿Sí? es, así es. Ahora, mira, yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que prolifera más en este planeta? ¿El bien o el mal? Pues yo tengo entendido que desde el punto que lo veamos, sea el mal o el bien, igual el uno contrapone al otro. O sea, siempre que veamos al uno, vamos a ver al otro, porque esa es la polaridad y esa es la dualidad. Si La dualidad de así en este el planeta. mismo nivel que vemos el mal, aunque nosotros no lo creamos, el bien también se está manifestando. Y depende de Sí, eso, por ¿por qué se supuesto. percibe más el mal? El mal se percibe mucho más por la frecuencia en la que uno está. Si uno está bajito de frecuencia, pues va a percibir más cosas malas que buenas. Si uno está en A la eso quiero frecuencia llegar. alta, ajá, depende de uno, de la frecuencia de uno mismo, para ver lo bueno o lo malo, entre comillas. Mejor respondido imposible. A eso quería llegar. Entonces, si tú no estás en una vibración positiva completamente, entonces cuidado, no te metas a hacer este tipo de ensayos si no estás completamente seguro de tu vibración. Si tú ya estás en una vibración, obviamente lo primero que va a aparecer en tu mente es algo positivo. Entonces tú vas a entrar a una vibración bastante elevada. Pero si lo primero que haces mientras estás entrando en meditación es hacerte consciente de todas las cosas negativas que vives y que experimentas a día y tu vibración así por el suelo, entonces no te quejes, ¿no? Te estás metiendo a un bajo astral. Muchachos, allí ya hay mucha gente, ya no vayan tanto por allá, no sé por qué les gusta tanto el tour por allá, en serio. Hay muchas cosas más por ver y cosas muy interesantes y muy bonitas. Por ahí que días me pidieron un Es, audiotratamiento para viajes astrales. Dime. desarróllense primero, ¿no? Desarróllense ustedes espiritualmente, desarrollen su conciencia, expandan su yo interior. Una vez que lleguen a eso, y ojo, esto no es que, ok, porque Jean Paul o porque Daddy me dijo esto, ya listo, nosotros ya vamos a empezar y en 2, 3 días nos estamos yendo al astral alto. No, no, no. Ojo con esto. Ustedes lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer es conocimiento, chicos. El conocimiento es importantísimo. Acá, si ustedes no adquieren conocimiento, no van a lograr entender de qué estamos hablando si quieren. O sea, todos los terapeutas que estamos acá lo entendemos, pero las personas que van a ver de afuera este video, si no hay conocimiento de por medio, si no hay conocimiento de por medio, ni siquiera van a entender de qué estamos hablando, qué es el bajo astral, qué es el alto astral, qué es el espíritu, qué es el alma, qué es el despertar de conciencia. Entonces no lo van a entender. Estamos hablando de un idioma perdido. Pero por eso el conocimiento es muy importante. Lean, aprendan, instruyanse y este conocimiento llega con sabiduría de la mano. No. Esa sabiduría te va a guiar tu intuición hacia el punto fijo al que tienes que ir. Mientras tanto, no te arriesgues. Au. Se enloqueció mi gato. Ay, ya quieto, caray. Pues sí, definitivamente eso es de mucho cuidado, eso es de mucha conciencia de que estos viajecitos y todo es cierto que tenemos ese poder de ir a cualquier punto de nuestra línea de tiempo, podemos trasladarnos a donde queramos, aunque nos es difícil por las cosas que nuestros ojos ven, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos movilizarnos en tiempo y espacio, sí se puede. Prueba de eso los viajes astrales que hacen voluntaria o involuntariamente. Entonces, lo que hay que echarle es mucha conciencia y mucho amor al tema, de no hacerlo por curiosidad. Incluso las Sí, consultas, a hipnoterapia, si de pronto alguno está interesado, hágalo por cualquier cosa menos por curiosidad. Porque es hay un dicho verdad. aquí, no sé si allá en Perú también es, pero la curiosidad mata al gato. Entonces, Sí, no le busque males al cuerpo. es verdad. Hagan todo con Es conciencia. verdad. Sí, sí, sí. Porque hay gente que llega y le dice a uno, no, es que tengo curiosidad de saber cómo es eso. En primera instancia, por ética y por profesionalismo, nosotros no atendemos por curiosidad. Y lo segundo, esta herramienta es para brindar una mejor calidad de vida, un mejor estado de salud, un mejor estado de salud mental, resolver temas espirituales, porque también se puede, de eso nos estuvo compartiendo nuestro amigo aquí hoy, de que también se pueden manejar temas espirituales
y se puede adquirir una sabiduría, una experiencia y pues bueno, de ahí nos podemos librar de muchas cosas que por simple curiosidad hemos adquirido de manera negativa, entonces es importante tener en cuenta ese tipo de cosas. Dice, a ver, ¿qué es lo que... Uy, a ver, Andreita, saluditos. Dice, muy bueno el tema y el abordaje. Gracias a ambos. Un abrazo. Bien mal versus Gracias. yin yang. Sabira dice, interesante, el mundo espiritual es amplio. Yo pienso que si la vibración es positiva, aún nuestro entorno será positivo. Héctor dice, Saludos, Mari. a ver, se estima que hay más de 299 millones de galaxias y estamos en una sola. ¿Cuánto no habrá más que recorrer? Mejor hacer viajes estelares. No hay que ir abajo, sino arriba. Así es. Bueno, gracias Andreita, a Maricita, Mari, ¿cómo estás? Una compañera de Puno, con ella también trabajé unas sesiones allá en la región de Puno. Eh, sí, efectivamente, lo que dice ella, nuestro entorno cambia en base a nuestra vibración, eso es muy cierto. Cuando tú elevas tu vibración, tú atraes la misma vibración. Si estás en una vibración baja, tú vas a atraer ese tipo de vibración. Por ejemplo, ¿no? Para hacerlo, para ejemplificarlo y hacerlo sencillísimo. ¿Un drogadicto con quién se junta? Con drogadictos. Uno que toma mucho, ¿con Ujú, quién anda? Mucho, obviamente, es su vibración, lo que tú jalas. Un abogado con abogados, un doctor con doctores, vas jalando la vibración en la que te encuentras, en el círculo en el que te mueves, eso es vibración. Entonces, si tú estás abajo, tú tienes la capacidad de salir, como elevando vibración. Manera de pensar, conocimiento, sabiduría en tu actuar, adquieres una mayor vibración. ¿Y qué tipo de gente vas a jalar? Eso. Y desde ese punto de vista, ¿cómo vas a ver la vida? Obviamente la vas a ver en una balanza y vas a ver el lado positivo más elevado que el negativo. mm. Sí, sí, totalmente. Aunque bueno, de ahí por eso muchas personas derivan la pregunta por qué a la gente buena le ocurren cosas malas. ¿Por qué dirías? ¿También es frecuencia? ¿Qué opinas? No, pienso que ahí es aprendizaje, porque la Ujú, persona que está en vibración alta ve en esos problemas una enseñanza, ya no ve un problema, en realidad. Entonces ve ahí un mensaje y ese mensaje tiene que analizarlo y sacarle un resultado. La persona cuando está en una baja vibración, un problema puede ser caótico, ¿no? Lo sumerge en un estado del que no puede salir. A las personas que ya están en una vibración superior, que en realidad, bueno, bueno y malo es subjetivo, cuando ya está en una ujú. vibración superior, si se encuentra con problemas, en realidad lo analiza, lo examina, lo entiende, lo acepta y lo suelta. Ya está. Así es. Palabras más, palabras menos, vea. Eso está mejor que receta de cocina. Más claro no canta un gallo. En serio. Sí, sí, vea, le diste en el clavo porque mucha gente también tiende a generalizar el tema de la ley de atracción con eso. Entonces dice, no, ¿cómo va a ser posible que una persona buena vaya a atraer por frecuencia cosas malas? No, precisamente porque es buena y porque va por buen camino, pues bueno, se requieren en el camino aprendizajes, se requieren momentos que despierten dentro de la persona su real potencial. Para eso funciona esto que llamamos algunos, bueno, que llaman algunos crisis, que no es otra cosa más que oportunidad para la persona que siempre le encuentra lo bueno a todo lo que sucede y pues sí, en realidad es subjetivo eso de lo bueno y lo bueno y no tan bueno. Entonces, Claro, mi querido, ya, eso es lindo. Es dime, lindo lo que acabas de decir. Lo ¿qué bueno dije? y no tan bueno. Ah, Desde nuestra perspectiva, es que desde nuestra perspectiva ya es así, o sea, no existe malo, es lo bueno y no tan bueno. O sea, cuando ya tú tienes una vibración elevada, tú ya no ves cosas malas. ¿Por qué? Porque en realidad no es malo, es una enseñanza. Entonces ahí ves que no es tan bueno, pero malo no existe. O sea, malo es es una mentalidad cuando todavía estás en una vibración baja, ¿no? Saludos a mi reinita, así a Héctor, a mis compañeros. Ha sido de verdad excelente participar contigo, Daddy, como siempre. es.
No, Mónica, pero si tienes que, no, si tienes que decirnos, mejor dicho, ya queda aquí escriturado en este programa, nos dices, porque ya nos dejó picados con el método, ¿cuándo vas a volver? ¿te parece la próxima? Muy La largo. próxima de la próxima sería como a finales de este mes. Yo ni sé en qué fecha vivo Vale, ya. finales de este mes, porque tú sabes que viene Aurelio Mejía acá a Perú, ¿no? Ah, sí, claro, sí, ya por ahí ya me lo mencionaron, ya me contaron que gran parte del grupo va a estar presente, ¿no? En Sí, el vamos, de curso. todas maneras. Al maestro, vamos a verlo, de todas maneras. De todas maneras, Lo yo van ya a ver estoy en inscrito ahí, entonces acción. prácticamente voy a estar desaparecido del 23 al 27, no, no conozco a nadie, desaparezco el mapa. Voy a estar metido de pies y Ah, cabeza ahí con el maestro. bueno, pues qué rico que puedan compartir esa experiencia. Después nos contarán cómo les fue en el curso. Un Sí. aprendizaje más, a seguir creciendo en este tema y pues bueno, la verdad es que tú llevas una ventajita muy bonita con el curso que estás haciendo de espírita. Yo realmente no he hecho ese curso, pero ya lógicamente que para lo que estás manejando y con el método que estás personificando tú, Ujú. ya nos llevas ventaja en el tema. No, que va. En realidad el método, o sea, nosotros aprendemos todo lo que es teoría. La hipnosis la aprendemos de manera teórica. Tú sabes que yo hace muchos años me dedico a esto, pero el tema está en que en el camino nosotros seguimos aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y ¿sabes qué es lo lindo de todo esto? Que cuando ya estás en esta vibración, todo lo que tú aprendes lo compartes. ¿Por qué? Porque entiendes que el conocimiento no tiene precio, el conocimiento es de todos. Eso es lo lindo. Y es lo que tú estás haciendo, por ejemplo, con el impartir de la hipnosis clínica, que me parece Ah, fantástico mío. O sea, yo lo siento en el corazón. Me muero de ganas por andarte correteando ahí con el curso, pero lamentablemente a veces viene y a veces no viene. Entonces, no siempre tengo la posibilidad de seguirte, pero yo veo las grabaciones y de verdad es lo mismo. O sea, es recíproco. Así como tú compartes, por ejemplo, en nuestro grupo tú te das cuenta, la mayoría de los que hemos quedado somos así, abiertos completamente. Damos todo el conocimiento que tenemos, lo regalamos el conocimiento. ¿Por qué? Porque en realidad es así. O sea, nos conocemos tanto nosotros que ya la vibración nos hace esto, ¿no? Ya entendemos que el ujú. conocimiento pues no tiene precio, ¿va? En cambio, para Eso los que sí. están recién saliendo, sí, ¿por qué? Porque es un intercambio energético. En cambio de los que están aprendiendo recién, los que están creciendo recién, necesitan sí aportar energéticamente porque es energía la que estás invirtiendo y tiene que ser recíproca, recibida. Ya cuando están a la misma altura, ya llegan a la misma vibración que nosotros, empezamos otro tipo de compartir. Es diferente, porque ahí es donde más se aprende. Fiorelita, mira, una amiga, ha llegado tarde a la reunión, lástima. ¿Qué tal, Fiorelita? Ah, ¿Cómo estás? Has llegado tarde, ya estamos de salida. Estamos poniéndole la cerecita al pastel. sí. Así es. Bueno, para Dice, a cerrar, mira, ver, ¿cuál es, dime. qué es la expresión del día de hoy para cerrar? Mm, ¿La qué? Se me fue la... ¿Qué vas a poner? ¿Cuál va a ser tu cerecita para el pastel? Mi cerecita para el pastel. Bueno, no sé si la puse desde el comienzo. Pero sí, definitivamente, sea cual sea el tema que se vea en una sesión, o sea en calidad de paciente o sea de calidad de terapeuta, siempre llevemos dentro de nosotros ese empoderamiento de que somos algo mucho más de lo que pensamos o nos han hecho ver que somos, de que somos seres divinos viviendo una experiencia humana, de que tenemos el poder de transformarlo todo, somos alquimistas de nuestra propia existencia, y que la única forma en que un espíritu o cualquier cosa nos puede afectar es cuando cedemos el poder, consciente o inconscientemente abrimos un portal y es como decirle, vengan chicos, devórenme que yo soy el plato fuerte acá. Entonces, cuidado con la energía,
cuidado con la energía que emanan a través de las palabras, a través del accionar, a través de la intención, más que cualquier otra cosa, porque si no reencuadramos todo eso, pues se nos va a complicar la existencia y vamos a resultar con vecinos invasores y yo creo que nadie quiere en su casa o en su cuerpo seres que no tienen nada que ver ahí. Entonces, no cedamos el poder a alguien más y tratemos en lo posible siempre de elevar cada día más nuestra vibración con buenas cosas, con una buena actitud, con una sonrisa, compartiendo energía, como nos decía ahora Jan, compartir el conocimiento, compartir lo bueno, comparte siempre algo de ti, date una parte de ti a los demás. No vas a perder nada, ¿por qué? Porque todos somos la misma energía. Separaditos Todos. supuestamente dentro de unos contenedores diferentes, entre comillas, pero todo es lo mismo. Todos somos uno, todos en todos, y pues bueno, definitivamente pues Ujú. te agradezco, mi querido amigo, por ese temazo tan bárbaro el de hoy. Malo por habernos dejado picado con, con el otro tema, pero bueno, ya quedó comprometido que para eh, sería antes del curso con Aurelio o después, no, Después antes. el curso de Aurelio termina el 27, 28, 29 me estoy conectando nuevamente contigo. Listo. ¿Te parece? Entonces, me avisas entonces para eso, porque me imagino que en diciembre se fantasmea todo mundo, se van a pasear, se pierden, se borran del mapa y hasta enero vuelven. Es verdad, eso es verdad. Es verdad. Sí, entonces hay que hacerlo lo que hagamos antes de que se acabe este mes. Este año. Vale, perfecto. Entonces así quedamos. Un abrazo enorme a todos los compañeros que han estado presentes, a las personas que nos han visitado a través de este chat. Ha sido de verdad muy bonito, muy agradable compartir contigo, Daddy, como siempre. Sabes guiar muy bien las sesiones. Te agradezco la invitación nuevamente. A todos recomendarles simplemente que vibren en alto. Vibrar alto es siempre hacer las cosas correctas, no dañen, no hieran, no hagan nada que no les gustaría que les hagan a ustedes. Entonces les mando un abrazo enorme, los quiero mucho y los veo dentro de 2 semanas aproximadamente. Ok, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, mi querido amigo Jean Paul, gracias por haber estado conmigo en este coffee y a cada uno de ustedes. Si alguien quiere una sesión, una terapia individual aquí con nuestro amigo, pues lo pueden encontrar en Facebook como Jean Paul Prado o también cómo te pueden encontrar. Como Hipnoterapia Prado. Ok, así por Facebook o tu web, tu página web. En la página web es www.hipnoterapiaprado.com y en el caso del Facebook, como Hipnoterapia Prado, me buscan Hipnoterapia Prado y ahí aparece mi loguito. Gracias, Vanessa, a ti. Gracias, Héctor. Gracias a todos, muchachos. Gracias, hermana. Y Nos no, vemos. ay Cuídate. sí. Ay, bueno, entonces, no siendo más el motivo de la presente, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo coffee. Bye bye. Bye, bye. Cuídate. Nos vemos. Chao. Chao, chao.